Hola amigos de Andrealink Smart Cities, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro webinar que hemos planteado en el día de hoy para hablar de cuál es el rol que tiene la banca de inversión en la estructuración de proyectos de transformación digital en las ciudades inteligentes. A las 85 personas que nos acompañan, muchísimas gracias por estar con nosotros conectados. Les damos un saludo muy especial. Recuerden que pueden estar escribiendo en el chat que encuentran a mano derecha. Ahí pueden irnos contando de dónde nos visitan, saludarnos y lo más importante, ir formulando las distintas preguntas que tengan a lo largo del desarrollo del webinar, porque al final vamos a estar resolviendo esas preguntas. Ya Gregorio Toribio Vargas nos escribe, nos saluda, muy buenas tardes, igual que Luz María Naranjo, muy buenas tardes. Bienvenidos. ¿Con quién vamos a estar en la tarde de hoy? Tenemos dos invitados inmejorables para hablar este tema, dos expertos que sin duda nos van a ayudar a dilucidar de manera muchísimo más clara cuál es el rol que juega la banca de inversión en la estructuración de proyectos para ciudades inteligentes, particularmente desde lo público y con un enfoque muy fuerte en la transformación digital. Entonces, el primero de ellos es el doctor Armando Gutiérrez, quien es el director ejecutivo de ANAP. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Derecho Público de la Universidad Externado, especialista en Derecho Minero y Energético también del Externado, con una maestría en Derecho Empresarial y de Negocios Internacionales de la Escuela Internacional de Negocios y de la Universidad Católica de España. Actualmente es el director de la Asociación Nacional de Ciudades Inteligentes y Alumbrado Público, ANAP, que es con quien hemos hecho la alianza para esta webinar. Se desempeña también como docente universitario en la que fue su alma mater, la Universidad Externado de Colombia, en el Departamento de Derecho Minero y Energético, dando la materia de alumbrado público en la especialización de ciudades. Tiene una experiencia de más de 25 años en el sector de los servicios públicos, especialmente todo lo referido a sistemas de alumbrado público, acueducto, alcantarillado, aseo. Ha sido uno de los grandes propulsores de las ciudades inteligentes en Colombia. Como empresario ha promovido el desarrollo de empresas de servicios públicos, AAA y alumbrado público, y es autor del libro El alumbrado público en Colombia, que publicó justamente la Universidad Externado de Colombia en el año 2011. Es también director general de Proban Consulting Group. Así que, Armando, muchas gracias. También está con nosotros Omar Duarte, quien en ANAP es el director de banca de inversión, es administrador de empresas, especialista en gerencia de marketing, tiene una experiencia laboral y académica en gerencia, dirección comercial, banca de inversión, finanzas, marketing y evaluación de proyectos ambientales. Ha sido gerente, director ejecutivo y consultor externo en empresas dedicadas a los servicios públicos domiciliarios, alumbrado, aseo, producto, telecomunicaciones. Ha trabajado temas de ingeniería, infraestructura, banca de inversión, generación de energía, consultoría empresarial, consultoría ambiental, banca de industria petrolera, automotriz, entre muchos otros. Fue el director adjunto del Observatorio Financiero Internacional de la Universidad Nacional, investigador ante conciencias adscrito al Observatorio de Movilidad y Logística de la Universidad Nacional y ha publicado diversos artículos para prensa, diarios como Portafolio, La República y otras revistas especializadas. También es profesor universitario y conferencista. También, entonces, muy bienvenido, Omar. Como verán, tenemos dos panelistas de lujo para conversar en esta tarde de hoy, 14 de junio de 2022, y sobre todo para conocer cómo se pueden estructurar proyectos de banca de inversión en las ciudades inteligentes. Nuevamente, bienvenidos a nuestros 87 inscritos participantes en esta webinar. A Lucía Morales también, muy buenas tardes y bienvenida. Pablo César Delgado Narváez, buenas tardes. A Gregorio Toribio Vargas, bienvenido. Bueno, a todos. Si nos visitan de alguna ciudad en particular, también, por favor, cuéntenos por acá en el chat. Y sobre todo, insisto, hagan todas sus preguntas porque pues, es difícil tener a dos panelistas de lujo como los que tenemos hoy para tratar este tema que genera mucha curiosidad en las entidades territoriales centralizadas y descentralizadas y en los operadores de provisión de servicios de telecomunicaciones. Sin más preámbulos, entonces quiero darle la bienvenida a Armando. Muy buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación de Andrealink, bienvenido. Y adelante, tú nos vas a hacer inicialmente una presentación y a contar un poco cómo lo vienen haciendo desde ANAP, que sin lugar a dudas va a ser inspirador para todos nuestros asistentes. Adelante, por favor.
Tiene silenciado el micrófono, arribita. ¿Ya? Ahora sí, ¿Se muy bien. escucha bien? Ok. Adelante, gracias. Muy buenas tardes a todos por esta oportunidad que nos brinda Andinalín para conversar en esta tarde sobre un poco nuestras percepciones y experiencias alrededor de estos temas de territorio, ciudad inteligente y de los retos del financiamiento. Omar, con quien hemos venido trabajando desde ANA, y el director administrativo José Lomersario, pues ha sido un reto en estos últimos años de gremio trabajar focalizado en esa visión de territorios y ciudades inteligentes. Lo que vamos a compartir en esta tarde parte por ende de esa visión general, de algunos elementos normativos muy básicos sobre la regulación de ciudades y territorios inteligentes en Colombia y los retos que se nos presentan con ocasión del financiamiento de los múltiples proyectos que conforman ese abanico grande de temáticas alrededor de un universo tan complejo y denso como el de los territorios inteligentes. Por eso lo hemos llamado ciudades inteligentes y retos de financiamiento que hemos hecho conjuntamente con Omar. El primer punto de partida, como para sintonizarnos, es esta bella definición que se trabajó de manera concertada en unos talleres convocados por MINTIC, en donde la ciudad y el territorio inteligente es aquel que se dirige hacia la sostenibilidad y la inclusión, se conecta y se adapta porque tiene como meta garantizar el bienestar común, genera entornos de colaboración y la tecnología es un habilitador que transforma la sociedad, genera bienestar. Esa visión la comparte nuestro gremio, donde adicionalmente señalamos, siguiendo a Ignacio Alcalde, el gran urbanista español, que el territorio inteligente es aquel que tiene un proyecto, está comprometido estratégicamente con una visión, combina personas, tecnología, sociedad y creatividad e invoca los principios tutelares de los objetivos de desarrollo sostenible y de la nueva agenda urbana. Y en últimas, es una región de emprendimiento. Ese es el punto de partida. El punto de partida del territorio inteligente no es la tecnología, sino la visión. La visión es el norte, hacia dónde vamos. Una región y una ciudad pensada en valores, un código de valores compartido. El idealismo, por ende, es esa energía que ilumina e irradia toda esa visión del territorio inteligente. Para ello también requerimos un liderazgo que es vital para el progreso, compartido, distribuido, unos nuevos liderazgos que apuntan a la cooperación, que son más horizontales, que apuntan a esa co-creación enfocada a las personas y que mezclan millennials con diferentes experiencias, con personas mayores, para crear unos consensos innovadores sobre el territorio. Y para tal efecto, un punto de partida son los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros, el objetivo 11, pues hay uno sobre energía, clima, agua, pero en este caso del 11 estamos hablando de ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Quizá allí abarca muchos de los principios que enfocan este tema de las ciudades inteligentes, empezando por la resiliencia y la inclusión social, que es uno de los grandes retos de América Latina. La sostenibilidad ambiental, también un gran reto de todas nuestras ciudades en América Latina. Complementariamente con esos objetivos de desarrollo sostenible, la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, que fue consensuada en 2016 en Quito, en la conferencia de Hábitat 3, materializa en el entorno de las ciudades la visión de un territorio inteligente, desde la planificación, el diseño urbano, la gobernanza, la legislación urbana, la economía urbana. Y la agenda urbana desarrolla casi que todo el manual de servicios de un ente territorial. A nivel académico lo hemos estudiado y contrastándola con municipios hemos advertido más de 14 servicios públicos que hoy están a cargo de nuestras entidades públicas territoriales. Y esos principios deben llevarse a los planes de desarrollo territoriales y también iluminan las normas nacionales. Esta Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y esta nueva Agenda Urbana, en los términos de Peter Thompson, que fue presidente
de la sesión de la Asamblea de Naciones Unidas es la agenda más ambiciosa jamás establecida para la humanidad en estos términos. Y allí lo materializamos con la ley del Plan Nacional de Desarrollo, en el caso colombiano, donde las entidades territoriales adquieren el rol y la competencia para definir estrategias, óigase bien, estrategias de ciudades y territorios inteligentes. Dentro de esas estrategias, por supuesto, va inmerso el componente de financiamiento. Y hay que atender unos lineamientos técnicos que nos fija el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Es así, recientemente ha sido expedida la resolución 1117 del 5 de abril del 2022, que define esos lineamientos, define los estándares generales para la adopción de las estrategias de ciudades y territorios inteligentes en Colombia. Y para acceder a esa hoja de ruta que nos plantea el gobierno nacional, definen tres componentes esenciales. Primero, un modelo de madurez, que es una herramienta de diagnóstico, de autodiagnóstico y de comparación, que desde la dimensión de las personas, gobernanza, calidad de vida, desarrollo económico, medio ambiente y hábitat, integran todo el quehacer de una sociedad en una ciudad y en un entorno urbano y rural y en un territorio. Y en donde la tecnología da soluciones a los retos y problemáticas que plantean esas 6 dimensiones. Entonces, ese modelo de madurez es muy importante. El segundo tiene que ver con el acompañamiento técnico. Hay una labor de asesoría a alcaldías y gobernaciones en la formulación de iniciativas y estrategias. Y en tercer lugar, que tiene que ver con el tema de esta conversación, hay un ítem de cofinanciación, en donde el Ministerio TIC puede habilitar escenarios de cofinanciación en materia como servicios, equipos tecnológicos, equipos de trabajo, capacitación, etcétera. Y las entidades territoriales en los planes de desarrollo, nos dice el lineamiento, deben implementar el modelo de madurez a más tardar en abril del 2023, es decir, estamos a menos de un año, a 10 meses, para tenerlo incorporado. Es pues un reto de todos, profesional, gremial, de las organizaciones. Dentro de esta visión, como mencionábamos, la tecnología es un habilitador, es un instrumento que facilita esa visión antropocéntrica, centrada en el ser humano, que nos permita con data una nueva forma de gestión de lo territorial. En la nueva agenda urbana claramente aparece como un reto, en donde las tecnologías de la información y las comunicaciones, los servicios tecnológicos para la gestión territorial son un componente esencial de la ciudad inteligente. Y toda esa información pública y comunicaciones, incluidos tecnologías y sistemas de información, deben ser parte de la agenda territorial, como otras agendas, la energética, pero esta tecnológica resulta pues esencial, lo que también está recogido en el Plan Nacional de Desarrollo. Entre muchos principios, entre otros, con el de agregación de demanda, que es aquel que cuando se utilizan proyectos de tecnología se deben acometer temas de agregación de demanda y priorización de servicios en la nube. Esa acción de priorización de demanda, de agregación de demanda, en términos de diccionario se entiende como que las entidades suman estatales y actúan en forma coordinada para sacarle mayor provecho a los recursos públicos. En lugar de tener 4 o 5 redes de comunicaciones, podemos tener un centro de comando y control, una interoperabilidad, de tal manera que haya una eficiencia en el gasto y no soluciones aisladas y fragmentadas. Ahora bien, en el caso mío soy abogado, entendemos que el derecho es un subsistema dentro del territorio inteligente. Así como tenemos la capa de la tecnología, los recursos financieros, el diálogo con ciudadanía, el derecho cumple un rol esencial. El derecho también tiene que ser un instrumento de innovación que cambie, mejora, facilite procesos, permita que la innovación fluya, reinterprete temas normativos, como lo veremos más adelante. Entonces, hay una función habilitadora del derecho desde la óptica de la innovación. O si no, los proyectos terminan teniendo un cuello de botella en una interpretación legal restrictiva.
Eso nos lleva a que, además de esa lectura de normas legales, hay unas políticas de primera generación que estamos llevando en Colombia sobre territorio inteligente. Como las primeras políticas, la de Mintic y la que están acogiendo los territorios, definiendo su modelo, es una primera generación de visión, como la que tiene la ciudad de Barranquilla, la que tiene la ciudad de Río Negro, la que ha formulado Cali Inteligente. Ahí hay una visión y una primera generación de políticas. Entonces, el paso 1 es definir esas políticas. El paso 2, formular de desarrollo. En el plan territorial de desarrollo debe estar incluida la visión y, como lo mencionamos ahora, en unos planes maestros subsectoriales. A ver cómo vamos acá de tiempo. Acá puse el reloj para no descacharme. Y el tercer paso es hacer alianzas innovadoras. Efectivamente, alianzas tanto en lo financiero como en lo tecnológico que nos desarrollen y nos faciliten ese proceso. En ese componente legal y de política pública, quisiera hacer mención al ciclo regulatorio. Hay una función regulatoria nacional, una función legal, hay unos reglamentos técnicos, en energía los tenemos, en comunicaciones, en agua, en residuos, hay regulación sectorial de los ministerios, pero también hay un ámbito de la regulación territorial y un espacio para la autorregulación. Entonces, no todo nos la dan las normas nacionales y hay un espacio para que el territorio construya un marco normativo del su modelo de territorio inteligente. Y allí también hay una referencia internacional al derecho líquido, al derecho suave, a las buenas prácticas, a cómo lo hacen otras ciudades, qué casos de éxito se han presentado tanto en Colombia como en América Latina o en el mundo que puedan ser replicados, qué ha funcionado mal para no cometer los mismos errores. Ese derecho suave, derecho líquido, que es adaptable, es muy importante en el entorno de los territorios inteligentes. En ese tema de planes maestros voy a mencionar 3 o 4 casos. Este es uno del caso colombiano de planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, que es un instrumento donde recoge la formulación, el seguimiento de toda la estructuración de un modelo de seguridad y convivencia ciudadana, desde el Código de Seguridad y Convivencia, desde la política de seguridad y convivencia, desde las herramientas, y fija 5 etapas para la implementación. Entonces, esos principios generales ya los aterrizamos al territorio, a un territorio concreto y específico. ¿Cómo lo vamos a hacer en una región puntual? En este caso, en los planes de seguridad, hablamos de diagnóstico, focalización, priorización, formulación, planeación operativa, implementación y evaluación y seguimiento. Y creo que esos recogen bien lo que debe ser la visión de los planes. Tenemos otros instrumentos de planes sectoriales. Este es el plan de gestión integral de residuos, por ejemplo, en la ciudad de Cali, para el año 2015 al 2027. Ahí habla del programa institucional, los programas de recolección, transporte y transferencia, todos los programas de cada uno de los subsectores que componen la gestión integral de residuos, incluido la gestión de residuos peligrosos, con sostenibilidad, información, etcétera, asociado a pues todas las políticas nacionales. Entonces, en lo territorial materializamos esto. Y en esos planes maestros debe estar incluido el componente financiamiento, por supuesto. Esta es una propuesta que hemos hecho nosotros, los maestros, de iluminación inteligente, donde involucra lo técnico, lo humano, Human Central Lighting, todo lo financiero, fuente, modelos económicos de repago, que en el caso de alumbrado público están regulados por la Comisión de Energía y Gas, los costos, temas ambientales, la data pública, la forma de comunicación con ciudadanía, la gestión energética, la gestión del alumbrado emocional, arquitectónico y navideño, la capa de ciberseguridad y la digitalización del prestador que asume el reto de transformación sectorial. Ese es un plan maestro. Hay también, por ejemplo, un plan maestro de espacio público en la ciudad de Bogotá. Ahí se incluye, ya está expedido, cartografía, inventario general de los componentes del espacio público, las fichas de todos los conjuntos monumentales detalladísimos, un anexo técnico, un anexo de población, indicadores, proyectos, construcción cartográfica, un glosario y todo un componente de inversiones que se asocia a presupuesto y a recursos que requiere el plan
para poder ser implementado. Entonces es la forma como los territorios aterrizan y así se puede hablar de cada una de las verticales. Y vamos a hablar de semáforos, movilidad sostenible. En general, cualquiera una de las verticales del territorio hay que aterrizarlas a una planeación subsectorial con un nivel de detalle que incluya efectivamente lo financiero. Ahora, algunas reflexiones sobre el tema de financiación y estrategias para ciudades inteligentes. Acogiendo, me pareció una muy buena formulación de los retos y los desafíos que tiene un proyecto de ciudad inteligente del Plan Maestro para el Desarrollo de la Infraestructura Habilitante de Ciudad Inteligente Abierta de Chile, recogido por la Universidad de Santiago de Chile en el año 2020, citando a un autor, Kogan. Él habla que hay primero unos desafíos de complejidad. El tema no es fácil. Hay una complejidad política, social, normativa. Hay que reconfigurar esos servicios tradicionales y reescribirlos, introducir tecnologías de cuarta revolución industrial o tecnologías que modernicen la gestión. Unos profundos desafíos económicos, los que haremos una mención ahora, los desafíos tecnológicos propiamente dichos, unos desafíos sociales inexcusables, máxime con estos tiempos de desequilibrio y de inconformidad que está caracterizando la época, y unos desafíos para la gobernanza y la coordinación, para una buena gerencia pública. Y todos están interconectados. Una indebida, una falta de la gestión pública adecuada. Y lo vemos, por ejemplo, al comparar los organigramas de ciudades. Hay ciudades con organigramas de hace 50 años. Hay ciudades muy modernas, con gerente de la ciudad, relaciones internacionales, una gestión sistemática de todo el componente de la capa tecnológica. Ahí no vemos una asimetría de experiencias, pero hay unos buenos casos para seguir en estas materias. Entonces, esos desafíos nos llevan a ese segundo ítem allí de desafíos económicos. ¿Qué implica esos desafíos económicos? Pues se requiere implementar la estrategia y las verticales de ciudades inteligentes en todos los casos, incluyendo lo económico, incluyendo estrategias de financiación innovadoras, y agregaría en este ítem que incluyendo una propuesta en cada caso de sostenibilidad de largo plazo. Esta mañana en un conversatorio que teníamos nos mencionaban un caso en cámaras, donde se compraron las cámaras, pero no tienen cómo ser operadas porque no está garantizado su mantenimiento. Entonces se quedan solo en el CAPEX, en la inversión, y no en la sostenibilidad de mediano y largo plazo y la reinversión futura. El modelo debe ser completo y en temas de tecnología buscar un modelo tecnológico por servicio, en donde sea un componente de gestión que se confiere en cabeza de un especialista, tanto la selección como la operación de esas tecnologías habilitantes. Un reto por resolver a nivel territorial, la preinversión, los estudios. Hay un déficit de formulación en lo territorial. No hay buenos proyectos. Hay algunos casos muy importantes, pero en general, y a medida que uno va bajando hacia municipios más pequeños, no hay unas capacidades adecuadas para una formulación de calidad a nivel de prefactibilidad, factibilidad, diseños, en los modelos que se requieren para implementar en el territorio. Y esa preinversión normalmente no tiene recursos. Hemos conocido algunos modelos en Valle del Cauca, donde hay unos equipos muy interesantes de formulación de la preinversión que incluso van a riesgo contra el desarrollo de proyectos. O sea que la preinversión vuelve un know-how, un valor agregado del proyecto. Pero eso hay que acabarlo de armar. Ese es un gran reto que tenemos para fortalecer esa capacidad de estudios, diseños y formulación en el ámbito territorial. Por ende, por el volumen de recursos que demanda este proceso, por las necesidades de intervención en infraestructuras tecnológicas, físicas, las ciudades tienen que explorar estrategias innovadoras de financiamiento. Tenemos que buscar otras estrategias. Nosotros en el gremio hemos trabajado mucho el financiamiento del prestador de los servicios, del privado que llega a ofertar su propuesta de valor
qué canales de banca de inversión privada y modelos de gestión, que es lo que lidera Omar, puede tener para poder ofertar servicios de largo plazo que no siempre el titular de la tecnología los tiene. Ahí creería, y lo dejo también como un reto, además de la preinversión, creo que el crowdfunding como una plataforma de financiación colaborativa debería ser un instrumento para construir en el inmediato presente, porque podríamos conceptualizar plataformas que recepcionen, clasifiquen, publiquen proyectos productivos de territorio inteligente que requieren financiación y tengamos aportantes nacionales y extranjeros que se vinculen a esas plataformas de intermediación de una financiación colaborativa. Y empresas y emprendedores y entidades puedan acudir a esos modelos de financiación colaborativa para publicitar su proyecto. Por ejemplo, el Internet en un territorio, en un departamento, la iluminación pública inteligente, la transformación de la movilidad sostenible, el estacionamiento, el parqueo en vía, la generación de energía en un sistema de acueducto. Todo requiere grandes fuentes de financiamiento y el crowdfunding deberíamos tener un canal dedicado al territorio inteligente. Creo que es un gran reto que tenemos. Ahora, ¿cómo hemos empezado nosotros cuando estructuramos estos procesos? Pues una vez que se formula y se conceptualiza el proyecto, vamos a las fuentes. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cuáles son las fuentes? Hay unas fuentes, identificamos las fuentes de recursos. ¿Dónde van a salir las fuentes de pago con las cuales nosotros vamos a apalancar los créditos o las operaciones financieras? Porque una de las grandes barreras de esos proyectos es la sostenibilidad de largo plazo, pues los ingresos fiscales no siempre son suficientes o tienen la destinación exclusiva para asegurar esa banqueabilidad de los proyectos. En eso hay algunas fuentes propias de municipios que nos ayudan a apalancar. Debemos entender que hay servicios bajo la titularidad pública territorial que no están en competencia en el mercado y por lo tanto se cubren con tributos locales. Está industria y comercio, predial, sobretasas, impuesto de alumbrado público. En este momento estamos estructurando unos proyectos de amoblamiento urbano y estamos viendo de esos impuestos qué márgenes de maniobra tienen desde el punto de vista fiscal para comprometer renta en un proyecto de inversión y sostenimiento de largo plazo. Hay también ingresos no tributarios, como tasas, como por ejemplo el estacionamiento regulado. Eso se autoriza la tasa, se le cobra al ciudadano, pero no hace parte del presupuesto, de igual manera que pasa con los peajes. O en los servicios domiciliarios tenemos tarifas. O venta de precios al público en algún otro tipo de casos de uso que se puedan dar en una red, por ejemplo, en una red de fibra óptica que venda servicios a terceros para poder habilitar y exponer y explotar al máximo dicha infraestructura. En últimas, lo que necesitamos al analizar las fuentes, impuestos, tasas, contribuciones o tarifas que se asocian a nuestro proyecto, es garantizar un flujo que nos dé repago del modelo de inversión, que nos asegure la administración, operación y mantenimiento, los componentes de supervisión e interventoría, y eso terminamos vinculados a si hay garantías con entidades, transferencias con entidades descentralizadas, públicas y o mixtas, o vigencias futuras presupuestales. Si se va a hacer una compra de una tecnología durante 4 años, pues vamos a otorgar unas vigencias futuras, vamos al consejo, garantizamos un flujo estable que nos permita tener unas contrapartidas para que el contrato fluya con tranquilidad y con naturalidad y genere el beneficio esperado. Dentro de esas opciones que tiene una entidad territorial, tenemos las llamadas operaciones de crédito público, que se han venido utilizando en algunas ciudades de manera importante. Aquí vamos a hacer como un decálogo de alternativas sin que estén agotadas totalmente. Algunas pues se nos habrán quedado por fuera, o si ustedes nos las recuerdan, después enriqueceremos esta presentación. Las operaciones de crédito público son unos instrumentos también que se materializan en contratos que le dotan a la entidad de recursos, bienes o servicios. Entonces no solo es dinero, recursos, bienes o servicios con largo plazo para su pago.
en donde la entidad se vuelve un deudor o un garante. Por ejemplo, se hace un proceso en la ciudad de Florencia, se hizo la transformación de alumbrado inteligente, el Banco de la Vivienda hizo el financiamiento a través de un leasing. Es una operación de crédito público que incorporó tecnología. Dentro de esas operaciones están los empréstitos, la colocación de títulos de deuda pública, los créditos de proveedor y el otorgamiento de garantías. En créditos de proveedor hemos visto una opción interesante para los titulares de tecnología que puedan accesar a fuentes de financiamiento propias o en sus gobiernos o en sus países, como pasa con el caso de Dinamarca, que respaldan esos créditos donde él básicamente entrega una tecnología y se la van a pagar a 4 años o a 5 años o a 7 y se dan los correspondientes respaldos de orden presupuestal y financiero para soportar esa que se denomina una operación de crédito público. Es una tecnología financiada con un estándar de calidad y servicio. Es pues un instrumento muy interesante. Ahí hace parte también el leasing de infraestructura, porque la entidad también puede adquirir el activo de capital, se lo entrega al locatario, lo arrienda, al final hay una reversión del activo y cobra un canon, y se puede incluir el desarrollo de proyectos de infraestructura en transporte, energía, telecomunicaciones, agua potable, saneamiento, proyectos ambientales. El menú es muy amplio para hacer leasing de infraestructura, servicios, y también cabrían componentes de tecnología en estos arrendamientos financieros, que son un vehículo muy interesante. Solo para mencionar, pues no soy, lo reconozco, especialista en esos temas a fondo. Hay una banca multilateral de desarrollo que conforma un sistema donde está un sistema financiero internacional de bancos comerciales, empresas de inversión, fondos de pensiones, mercados de valores, inversión extranjera, y también con fundaciones privadas. Está el Fondo Monetario Internacional, organizaciones de la sociedad civil que establecen un mapa de opciones de recursos, sobre todo para las naciones, y en la práctica lo hemos visto para las ciudades importantes. Digamos, los pequeños municipios no tienen la capacidad de acceder a esas fuentes de financiamiento. Ahí en esa familia de los bancos multilaterales está el grupo del Banco Mundial, los bancos regionales, dentro del cual está el BID, la Corporación Andina de Fomento, la Corporación Interamericana de Inversiones. Hay bancos subregionales también de desarrollo y otros fondos. Entonces hay un catálogo de entidades a las cuales en unos proyectos macro o intersectoriales o departamentales podría accederse. Y a nivel de América Latina hay bancos multilaterales que operan desde el Banco Mundial, el BID, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco de Desarrollo del Caribe, la CAF, el Banco para el Desarrollo de la Cuenca de la Plata, Banco Latinoamericano de Exportaciones y Banco de Desarrollo de América del Norte. Por otro lado, hay también un acceso a recursos en fondos. Hay fondos de recursos nacionales. Para solo mencionar, estaba haciendo el listado de esos fondos, quizá el más importante es el Fondo Nacional de Regalías, el FENOGE para las energías renovables, el Fondo Único de TIC para tecnologías, que lo mencioné ahora en el modelo y el de madurez de ciudades inteligentes, el FONSECON y el FONSET para temas de seguridad ciudadana y convivencia ciudadana. Entonces hay unos fondos ya especializados con los cuales podemos bajar recursos y cofinanciar proyectos total o parcialmente si la renta local no es suficiente para el desarrollo. Para mencionar el tema de regalías, pues eso viene desde el artículo 361 de la Constitución Política, en donde se permite a las entidades territoriales apalancar los proyectos de inversión para el desarrollo social, económico, conservación y restauración del territorio. Ahora hemos empezado a advertirlo con importancia porque hay muchos recursos disponibles sin formulación de proyectos. El Sistema General de Regalías, creado en el 2011, fue reformado constitucionalmente en ese año y pasó de 9 departamentos a 32 y de 522 municipios a 1098 municipios. Hemos hecho la tarea con una alianza que tenemos con una compañía de formulación en proyectos de esta naturaleza llamada Octopus, de identificar muchos municipios, a mirar qué recursos tienen disponibles en el Fondo Territorial de Regalías. Y nos hemos encontrado con sorpresas inmensas.
15.000, 10.000, 20.000 millones de proyectos sin proyectos, de recursos sin proyectos y sin formulación. Hay unos fondos que componen esta estructura funcional de regalías, que es ciencia, tecnología e innovación, desarrollo regional, compensación regional, ahorro y estabilización, regalías directas y asignación para la paz. Y de acuerdo con la publicación de la República de este año, en el Departamento Nacional de Planeación reportó 7.63 billones disponibles para asignación, de asignaciones directas 2.27 billones que no han sido asignados a departamentos y municipios, y en asignación regional un saldo de 1.99 billones. Creo que hay sumas superiores y hay muchos que están comprometidos, pero allá hay una tarea de conciliación de lo político con lo técnico. Hay fallas en la formulación y en las capacidades de desarrollo de proyectos. Para solo mencionar un caso, el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECOM, también son proyectos hacia la convivencia, tecnologías, movilidad e infraestructura, y se estructura con el Fondo Nacional, los fondos territoriales y el sistema de regalías. Entonces, al armar el plan estratégico y el plan operativo del servicio, hay que incorporar la visión sobre esas fuentes disponibles. En la fase de cómo financiar, por ejemplo, un plan de seguridad y convivencia, pues el Fondo de Convivencia Nacional, el FONSECOM, los fondos territoriales, los FONSET, y los recursos de regalías y recursos de libre destinación, donde juegan las fuentes que mencionamos al comienzo. Y ahí pues se estructuran los proyectos completos, desde los componentes, programas, actividades, insumos, cantidad, con las metodologías que cada uno de los fondos establece, como se están haciendo también en FENOGE, en energías renovables. Otra fuente de financiamiento, mira cómo vamos de tiempo, 32 minutos, tiene que ver con los bonos de carbono, que en su momento correspondieron al llamado protocolo de Kioto, a los países del anexo A y del anexo B, que tenían que cumplir compromisos de emisiones que capturaran metano y gases con efecto invernadero sobre la atmósfera y el planeta. Nosotros alcanzamos a participar en la negociación de temas de bonos de relleno de carbono para rellenos sanitarios cuando hubo una caída de temas asociados al protocolo de Kioto. Pero estamos observando, ahora estuvimos en Mérida, en el Congreso de Ciudades Inteligentes de América Latina, que hay unos nuevos instrumentos que revitalizan los bonos de carbono como fuentes de financiamiento. Y hay unas estructuras ya ofertadas para darle respaldo a los proyectos. Y quiero mencionar en el mercado colombiano la Ley 1819 del 2016, que estableció un tributo para quienes adquieran combustibles fósiles, querosene, jet fuel, ACPM, full oil, pagan un tributo, o el importador o su retiro para consumo propio, y quien lo compra se puede liberar si certifica la neutralización de emisiones. Es decir, con un bono de carbono sustituiría el pago del impuesto contra un bono de carbono. Este va a ser un instrumento interesante, lo estamos viendo, para contribuir al financiamiento de varios proyectos. Un proyecto de energías renovables transfiere un valor agregado importantísimo en sustitución y eliminación de gases de efecto invernadero. Muchos proyectos incluso de tecnología tienen esta mirada medioambiental que no la hemos corroborado a nivel de detalle, pero que es bueno empezar a observarla como un instrumento de financiamiento. Y hay otro mercado en proceso de reglamentación, que es un sistema de comercio por emisiones, en donde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible va a fijar un número de cupos, una posibilidad de emitir tantas toneladas de CO2 equivalentes para cumplir ciertos agentes económicos, para satisfacer metas nacionales de gases de efecto invernadero. Nos estaban comentando que hay empresas del sector petrolero ya muy interesadas en estos instrumentos para poder compensar y certificar a través de bonos el cumplimiento de sus metas, y es un momento de financiación de los proyectos, sobre todo en materia ambiental. Ya en el remate de esta conversación de 40 minutos, queríamos mencionar otra fuente de financiamiento, que es la financiación con empresas privadas. Hay empresas privadas que no hacen parte de la estructura formal de la banca como tal, de los créditos, etcétera, pero que pueden financiar
El sector privado, de hecho, ha venido financiando en lo territorial importantes proyectos. En Ilumina, que es donde pues, más hemos trabajado en aseo, iluminación, alumbrado. En alumbrado público hay más de 220 concesiones de alumbrado y muchísimas sociedades mixtas en donde el 100% de las inversiones las han hecho privados. Lo mismo en agua potable, residuos sólidos. O sea que sí hay financiación del sector privado de quienes son operadores, actores estratégicos de estos servicios o de estas propuestas. Desde el punto de vista conceptual macro, la participación del Estado en la economía tiene 3 niveles. Un primer nivel donde el monopolio estatal es excluyente, donde no cabe el privado, digamos, defensa. Son servicios, actividades per se, no transferibles. Hay actividades en las cuales puede coparticipar lo público y lo privado. Y hay sistema de absoluto predominio absoluto de la iniciativa privada. Sociedades que pueden ser incluso 80, 90% privada, 10% público o 100% privada, como en temas, por ejemplo, de transporte aéreo. Pueden ser iniciativa privada en su totalidad. Nosotros nos interesa estudiar mucho la coparticipación público-privada. ¿Qué instrumentos hay allí innovadores de una relación de partner, un nuevo diálogo, como lo plantea la Unión Europea, entre el sector público, el gobierno y las empresas, focalizado en la innovación, en el territorio, en la tecnología, en las ciudades inteligentes, superando esa dicotomía o ese enfrentamiento que en muchos casos se ha presentado. Ahí hay un fundamento normativo más antiguo, en la ley 1550 del 2012, donde nos habla de función de los municipios promover alianzas y sinergias público-privadas que contribuyan al desarrollo económico, social, mediante el empleo de mecanismos de integración. Es decir, a sociedades, fundaciones, corporaciones de innovación, temas como Ruta N, muchas fórmulas que se pueden dar para crear ese tipo de sinergias, no estando cerrado a un único instrumento normativo. Ahí queremos mencionar el tema de los contratos de APP. La asociación público-privada es un contrato de concesión. Es un contrato de concesión que le transfiere a un particular la prestación de un servicio, la ejecución de una obra por cuenta y riesgo del privado, bajo su cuenta y riesgo, bajo la vigilancia y supervisión de la entidad concedente. No cabe para todas las funciones públicas y servicios. Es un instrumento que fue muy útil en el ámbito territorial, ha sido muy usado en el ámbito nacional, por ejemplo, en vías, pero ha entrado un poco en desuso por la complejidad en la formulación. Entonces, APPs en el ámbito territorial hay pocas, pero está el instrumento, la APP tanto de iniciativa pública como de iniciativa privada, dependiendo de la necesidad de recursos públicos o no. Puede haber proyectos de 100% recursos privados, por ejemplo, en temas inmobiliarios, urbanos, construir una sede de la alcaldía, negociar locales. Eso podría tener un carácter de iniciativa privada y tiene un procedimiento distinto, pero es un instrumento que está allí y esencialmente la concesión y la APP es un instrumento de financiamiento. Es decir, es un contrato financiero. Dentro de esa visión de las APP está el decreto 1974 del 2019, que reglamenta que son la especificidad de asociaciones público-privadas en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. Habla de los riesgos. Ahí ya hay una norma puntual en la cual esa base general de contratos de concesión se particulariza a nivel tecnológico. Quisiera también mencionar un instrumento contractual que denominamos la compra pública innovadora. Quizá no se ve acá como fuente de financiamiento, pero podría llegar a serlo. Es decir, cuando afrontamos el tema contractual, los contratos son un instrumento para la realización de los fines del Estado. Cuando vemos un contrato como tal, vemos que ese contrato tiene una estructura tradicional, el contrato de obra, el contrato de suministro, la prestación de servicios, el contrato de consultoría. Pero en tratándose de la tecnología, hay nuevos retos. La OSDE por ello recomienda que hay que
estimular a las organizaciones públicas a que contraten actividades de investigación y desarrollo en proyectos independientes para satisfacer necesidades públicas, para compras de bienes y servicios, para desarrollar proyectos. Por ejemplo, decirle a un desarrollador de software o de tecnología, digitalíceme componentes importantísimos de mi gestión pública, investiguemos soluciones en la relación con el ciudadano. Ahí hay una nueva dinámica contractual que puede también el contrato mismo generar fuentes de recursos. Esa compra pública innovadora, de acuerdo con las reglas, pues, recomendaciones de Colombia Compra Eficiente, fomenta la innovación, fomenta el estímulo de nuevos proveedores del Estado que no pueden ser satisfechos normalmente por el mercado, promueve las nuevas soluciones para satisfacer necesidades públicas y busca encontrar otra forma de hacer las cosas apalancada en la ciudadanía y relacionándose con la misma ciudadanía. Está la compra pública comercial, que incluye compra de tecnología innovadora, la compra pública precomercial, que son temas de investigación y desarrollo, que no nos digan después, no, eso es un delito, cometió un peculado. No, es que estamos desarrollando prototipos, desarrollando nuevos modelos de negocio que en sí mismos van a ser fuentes de generador de recursos. Va a ser una coparticipación público-privada en nuevas soluciones, que son generadoras de recursos. Se pueden desarrollar con el proveedor, con empresa que tenga su propia capacidad y tecnología, con centros de investigación, con universidades. Entonces, en la compra pública innovadora hay un filón muy interesante para trabajar esquemas de financiamiento. Y concluyendo, quisiera hacer una mención especial en el caso colombiano a las llamadas sociedades de economía mixta, desde la óptica del financiamiento. Estas sociedades que estaban ya descritas desde la Constitución de 1886, que tienen un desarrollo muy grande en todo el derecho continental europeo. Italia, por ejemplo, tiene más de 2.500 sociedades de economía mixta. El desarrollo urbano en ciudades como París y Barcelona se ha hecho al amparo de este tipo de sociedades de economía mixta. Vienen pues de la más larga y sólida tradición europea, en donde la sociedad mixta puede ser un modelo de gestión de servicios públicos y, en el caso nuestro, un modelo de gestión aplicado al ámbito de la innovación urbana, y son parte de la administración del nuevo Estado Social de Derecho y son un instrumento de intervención. En la doctrina española se ha dicho que cuando entra en crisis algunos modelos concesionales, esta es una fórmula intermedia entre la prestación directa y la concesión, y le transfiero al privado costos, riesgos y selección de tecnología y financiamiento. Ese es el gana-gana que se da al interior de las sociedades mixtas. En el caso de Barranquilla, en iluminación pública, 67.000 puntos de luz, 35% es el privado, 65% el público, y el privado apalancó el 100% de las inversiones. Pueden ser sociedades mixtas de servicios públicos, ley 142, o sociedades mixtas de ley 489 para otros ámbitos de actividad diferentes a lo estrictamente domiciliario. Y como les decía, hacen parte de la rama ejecutiva del poder público, tienen esa ventaja, pueden acceder a transferencias directas de presupuesto o de rentas públicas, con las cuales apalancan las inversiones, conferir vigencias futuras, desarrollar proyectos de inversión y de gestión que faciliten, generen una dinámica innovadora y permitan traer nuevas soluciones al territorio como entes especializados, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio. También lo podría hacer una empresa industrial y comercial del Estado o una entidad 100% pública, como lo tiene, por ejemplo, Río Negro con su empresa dedicada a la innovación y la tecnología. No hay una única fórmula, todas son posibles, todas son interesantes y, en últimas, están combinados aquí en esta presentación los modelos legales con los vehículos financieros, que los dos concurren para gestionar y lograr proyectos de éxito en el ámbito territorial. En estas sociedades la gran ventaja es cuando haya necesidades de colaboración financiera.
en una colaboración entre socios, entre partners, con unas reglas de juego, unos estándares de calidad que hay que ir, por supuesto, perfeccionando y depurando, hoy enfocados al desarrollo de tecnologías innovadoras, a modelos de coparticipación para verticales de ciudad y territorio inteligente, entre otras en ciudades como Popayán o en otras ciudades que ya están implementando este modelo. Y cerrando, definitivamente creemos que hay que dar acá es el de la ciudad-región, tanto en lo tecnológico como en la colaboración financiera, como en los planes dados desde la nueva agenda urbana, los sistemas integrados de ciudades, las regiones de planificación y gestión, las asociaciones de municipios, pueden ser instrumentos para hacer una canalización de recursos financieros a mayor escala. Por ejemplo, en una región de planificación estamos trabajando una compra de energía que nos podría generar, si la compramos en bloque en 12 ciudades, 1.800 millones de pesos ahorros al año. Eso hace que haya una eficiencia económica y liberemos recursos para hacer más inversión. Entonces, la regionalización, el modelo de territorio inteligente, sí es muy importante también a la hora de aplicar criterios a escala, optimización de recursos y un principio de agregación de demanda, de eficiencia en el gasto, en la cual todos concurren a una solución. Esa ciudad-región que tiene flujos convergentes y tiene una identidad es un escenario ideal para armar modelos de financiamiento articulados de carácter regional. Y aquí pues ya cumpliríamos el tiempo previsto de 46 minutos a la presentación. Yo creo que mil gracias por esta oportunidad y empezamos la conversación. Maravilloso, realmente creo que ha sido muy educativo, Armando, una perspectiva que podríamos denominar 360 del tema, abordando desde el marco jurídico posible, de la posibilidad de las alianzas público-privadas, de la compleja relación que siempre los privados tienen con el Estado, de cómo enfocarse en los distintos focos de inversión, las bancas multilaterales, las bancas nacionales e internacionales, la formulación de los proyectos. Lo que ha sido tremendamente educativo para todos los asistentes, sin duda para ellos es de mucho valor. A todos los que están conectados con nosotros en este momento, a los 90 personas que están conectadas con nosotros, pueden hacer sus preguntas acá en el chat y nosotros las vamos a ir formulando. Fernando Reales nos saluda desde la alcaldía de Ponedera, muchas gracias, bienvenido. Y Roberto Ibarra nos pregunta si es posible tener copia de esta presentación. ¿Eso es posible? Sí, claro, con mucho gusto. Perfecto, entonces a Mauri o Lucía se los estará enviando a todos los inscritos al correo con el que se registraron para que lo tengan. Bueno, está abierto el chat, acá pueden formularnos sus preguntas, cuéntenos de qué alcaldías y de qué lugares nos están conectados y están a esta hora con nosotros y formulen sus diferentes inquietudes en este punto. Mientras las formulan, me gustaría que Omar nos hiciera una visión ya desde la financiación, desde las fuentes de financiación que tienen los privados que ofertan soluciones a las entidades, a los municipios y a los territorios. Del ejercicio de banca que hemos realizado. No sé. Las palabras de la boca, eso era lo que le iba a pedir a Omar que sí. Así que adelante, por favor. Bueno, gracias, Gabriel. Gracias, Armando. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Respecto a esta apreciación referente a la intervención de privados, nosotros hemos visto que se vienen desarrollando articulaciones, como me lo mencionaba Armando en un caso específico de las mixtas, que vienen tomando fuerza en el país. Obviamente el tema de las concesiones donde operan privados pues sigue manteniendo vigor, y nosotros en el gremio pues tenemos un grupo importante de concesionarios. A nivel de inversiones también vemos fuerza en todo lo que tiene que ver con el incentivo o la visión medioambiental, Gabriel. Entonces estamos viendo temas de empresas con la visión ESCO, ¿no?, de eficiencia energética. El caso de Barranquilla, que Armando lo conoce bien, que a través del operador de alumbrado público se hizo una implementación para autogenerar en 320 edificios públicos de la ciudad, pero con la inversión del privado y que se va a pagar con el ahorro energético. Y hay varias visiones de inversiones que están enfocadas en eso,
con el repago a través de los ahorros. El alumbrado es un buen ejemplo. Armando pues obviamente lo conoce bien en el sentido de que en los modelos financieros se involucra el ahorro que genera la tecnología del LED, y eso va a permitir que eso pues haga más fácil en el tiempo pues que se repague esa inversión. Entonces cada vez vemos más la intervención de privados o de fondos enfocados en eso, en que tenemos modelos que pueden, digamos, de alguna manera incorporar esas eficiencias, esos ahorros dentro de la visión de una ciudad energética, una ciudad inteligente. También estamos viendo empresas que les interesa aportar eventualmente el CAPEX de inversiones, también enfocados en una visión as a service, ¿no? Tecnología como servicio, y que lo que hacen es incorporar dentro de su inversión o dentro de su riesgo el modelo para generar un arrendamiento de esos equipos o de esas instalaciones o de esas plantas, y que dentro de eso pues esté el componente financiero cubierto, para evitar lo que mencionaba Armando de problemáticas que se han dado en ciudades que adquieren equipos o tecnologías y que después no tienen la capacidad de, digamos, de alguna manera de cubrir la operación, entran en la obsolescencia y en ocasiones pues entran en problemas incluso de posibles detrimentos, ¿no, Gabriel? Entonces, es muy común hoy en día que se opte por eso, porque de esa manera es más eficiente en el flujo financiero de la entidad pública, asumir un arrendamiento, pero tener siempre su tecnología a punto, actualizada, tener cubierta la obsolescencia de los equipos y en últimas tener el servicio pues al 100% cubierto. Hoy precisamente en el foro que mencionaba Armando nos mencionaba un ejemplo respecto a eso, sobre contratación a largo plazo, donde hay un compromiso del proveedor tecnológico precisamente de cubrir no solo el tema de la inversión, de estar con un servicio al 100%, de tener garantías. Estaba muy enfocado al tema de cámaras y demás en seguridad, pero el compromiso de este proveedor es precisamente tener que si no sé, si 5 cámaras salen, tienen que estar instaladas en determinado parámetro de tiempo, es decir, estar la tecnología al 100% funcionando. También yo quería incorporar, Armando, lo que ANAP ha manejado, no solo a nivel de financiación, que Armando nos hacía todo este paneo, este panorama. Él ya mencionaba también la visión de lo que tiene que ser el análisis de una buena contratación, como el ejemplo que daba de la compra de energía. Y también quería mencionar el aprovechamiento, nosotros lo hemos hecho con algunos aliados, de algunos beneficios tributarios, que también pueden tener un impacto positivo en los flujos financieros. Un caso muy particular en el alumbrado público o temas de fuentes de energía fotovoltaicas es la ley 1715, que provee incentivos a nivel de IVA o de renta, o incluso pues si son importaciones a nivel arancelario. Bueno, tiene unos beneficios específicos, pero si, Gabriel, hablamos de un beneficio de un 19% en un proyecto, pues se vuelve pues de un impacto bastante importante, y vale la pena pues hacerle digamos el esfuerzo, o no el esfuerzo, pero digamos hacer el camino ordenado para tratar de que esos trámites sean cubiertos de una manera pues lo más eficientemente posible, porque a veces pues tienen un nivel de detalle, de complejidad, pero haciéndolo bien pues resulta teniendo un beneficio muy importante, por ejemplo, para una entidad pública. Y Armando pues también introducía pues temas de fondos que pueden ser obviamente conformados por inversiones privadas. Obviamente hay fondos de diferente vía, hay fondos que pues van más dirigidos a empresas ya maduras o a operaciones ya maduras, y van pasando por todo el esquema hasta las empresas que incluso pues están a nivel de una idea, ¿no? De un emprendimiento, como hablaba Armando, un crowdfunding o un fondo de inversionistas ángel y demás, pues que asumen dentro de su política de inversión esos riesgos, dependiendo obviamente de su objetivo, ¿no? Los fondos de capital privado, ¿no? Que están ahí, que están en los diferentes momentos de las empresas, de los proyectos, dispuestos a ingresar. Pero yo quería también hacer un cierto énfasis, porque yo lo he visto, lo hemos visto, lo hemos hablado con Armando, de cierta búsqueda, sobre todo de capitales que vienen del exterior o de fondos, hacia el componente ambiental, hacia el componente de eficiencia. Yo creo que es un tema que, por ejemplo, para fondos de Estados Unidos, de Europa, es bastante atractivo, todo lo que tiene que ver con un impacto ambiental positivo,
que puede ser no solo pues directamente un proyecto netamente ambiental, sino que puede ser un tema de eficiencia, de reducción de emisiones y demás, o que tenga, digamos, esa complementariedad o ese asunto, al menos de manera indirecta. Ahí hemos visto apetito de fondos o de bancos, incluso de Alemania, de Europa, buscando este tipo de proyectos, pero donde requerimos obviamente del otro lado lo que mencionaba Armando, de tener unos proyectos bien consolidados, bien estructurados, ¿no? Que respondan precisamente a las políticas de análisis de esos posibles inversionistas. Entonces, pues sí creo que es interesante cuando arrancaban la charla y cuando le pusieron el título del papel de la banca de inversión, es no solo, digamos, un intermediario de dar a conocer a un proyecto con un posible financiador, sino ayudar a que se estructure, a que el lenguaje, el proyecto esté acotado a lo que busca ese inversionista, que facilite los procesos, que sea más eficiente y que no se vea solo como un intermediario más, sino realmente que sea un aliado de esta banca de inversión para incluso un trabajo de largo plazo para las entidades públicas, de ayudarles a acceder a estos recursos que mencionaba Armando, un ejemplo de un volumen importante en regalías que a veces se desaprovechan, es precisamente por no tener una correcta estructuración. De acuerdo. Muchísimas gracias, Omar. Creo que la reflexión también es muy pertinente. Nos pregunta, si quieren vamos con pregunta rápida, respuesta rápida, nos pregunta Sebastián Yarce Gil, desde la Alcaldía de Alejandría en Antioquia, ¿qué tan importante y cuál es el rol que tienen los consejos municipales en el desarrollo de estos proyectos de ciudades inteligentes de los que hemos hablado hasta ahora, Armando? Tienes tu micrófono deshabilitado, Armando. Ya. Ahí sí. Una importancia manifiesta porque los consejos son órganos administrativos. Primero, aprueban el plan de desarrollo, que es donde está la visión, los proyectos, el capítulo de inversiones, un capítulo de los recursos de regalías. Entonces, el plan de desarrollo de iniciativa del alcalde es esencial. Segundo lugar, aprueban el presupuesto anual. En tercer lugar, autorizan la creación de entidades o bien entidades descentralizadas, empresas industriales y comerciales del Estado, o autorizan la constitución de sociedades mixtas y ejercen también el control político. Entonces, los consejos son importantes en todo el proceso y a veces cuando no hay una buena relación consejo-alcaldía, pues se truncan los proyectos, ¿no? Como nos ha pasado incluso en ciudades capitales. Hay que lograr una armonización allí y sacar adelante las iniciativas. En este momento estamos trabajando en más de 6, 7 consejos importantes, trabajando proyectos de esta naturaleza. Algunos han salido, otros no. Pero por ahí pues es el filtro político institucional por el que hay que pasar. Ahora, si ya hay una institucionalidad creada, ya hay una entidad apersonada, de golpe uno puede llegar a analizar que no necesitamos pasar por consejo. Entonces ya cada caso habrá que estudiarlo en concreto en su especificidad. Pero sí es un órgano relevante, para bien y para mal. De acuerdo. Muchísimas gracias, Armando. Bueno, Jesús Hermes Ramírez nos saluda desde la alcaldía de Chaparral, en el Tolima. Y Jesús Antonio Gil, desde Ciudad de México, nos pone su correo para que le mandemos la presentación y dice lo siguiente: dado que todo esto incrementa la competitividad regional y nacional, los recursos deberían ser proporcionados de una manera más accesible a través de las bancas privadas o comerciales y las bancas estatales de desarrollo. Es decir, deberían ser más accesible el crédito para este tipo de proyectos. Armando, ¿tú qué opinas al respecto? Nos dice... Bueno, primero saludo a la persona de Chaparral. Yo soy del departamento del Tolima, entonces me siento muy grato de tener un coterráneo acá. Efectivamente, ahorita que estuvimos en el Congreso de Ciudades en Mérida, uno de los temas que se han planteado es financiamiento y cómo acceder a un financiamiento ágil, amigable, no es tarea fácil, ¿no? Las fallas vienen mucho de la formulación de los proyectos, de la consistencia de la fuente, del riesgo político. O sea que en cada caso hay un mayor o nivel grado de complejidad y depende del subsector. En alumbrado, donde tenemos una renta propia, una renta endógena, en el caso colombiano, proyectar los proyectos es fácil porque esa renta apalancamos la inversión a 15 años. Pero en otros servicios, por ejemplo, en zonas verdes, no hay una renta propia. Incluso en el tema de cámaras hay una renta para inversión, pero no para mantenimiento. Entonces, ¿cómo tenemos un flujo de recursos
que pueda ser admisible ante una entidad financiera, que pueda darle tranquilidad a una entidad financiera. Ese es como el CUID, es un tema legal, financiero y presupuestal. Pero hay que hacer la tarea en cada caso, en sistemas de movilidad, semaforización, iluminación, otros servicios de ciudad. En cada caso hay que entrar a identificar fuentes, seguridad, respaldo, instrumentos de garantía, contratos de fiducia. Hay que hacer una arquitectura legal y financiera para cada proyecto de inversión. Incluso para compra de tecnología, si fuera el caso. Gabriel. Aplica en toda América Latina, igual, creo. Omar, también, adelante. Solo algo pequeño complementando, pues uno pensaría que sí, que tiene que ser más eficiente. También creo que hay un reto importante en las entidades financieras, que muchas de ellas pues se quedaron en un análisis un poco convencional del tema de financiación. Entonces todo el tema a veces están más como falta un poco la posibilidad de analizar mejor los proyectos de los flujos futuros, ¿no? Y sobre todo cuando tiene que ver con tecnología, ¿no? Porque pues a veces ese análisis de riesgo no es tan fácil, ¿no? Y de pronto no hay tanta capacidad, están más acostumbrados al crédito convencional, a las empresas industriales, a las empresas, digamos, de producción de bienes convencionales. Y cuando se habla de tecnología no hay tanta facilidad, ¿no? En el análisis. Entonces, en eso hay todo un reto, pero pues también en el caso colombiano, y bueno, con Armando hemos estado en mesas donde hay todas unas iniciativas para todo el tema fintech, ¿no? Y de impulso de toda esa visión de la financiación unida a la tecnología, que uno lo ve que el mismo desarrollo tecnológico lo viene impulsando a nivel de pues todo el tema transaccional y demás, de medios de pago, ¿no? Que creo que es todo un reto, pero nos falta, ¿no? Es un tema que está en aterrizaje, pero yo veo, sí, una tendencia importante a nivel académico y a nivel de empresas y demás, pues cada vez se trabaja más fuerte en todo este acercamiento desde lo tecnológico y lo financiero, pero sí creo que en el Project Finance pues todavía falta un poco más de posibilidades, un poco más de apertura en todo lo que es la evaluación de riesgo y evaluación de Project Finance. ¿Y cómo se puede fortalecer eso, sobre todo en quien no tiene experiencia, ¿no? Porque muchas pequeñas alcaldías nunca han presentado proyectos de esta naturaleza. ¿Cómo se pueden fortalecer las competencias? ¿Ustedes los acompañan en ese proceso? Sí, sería un poco el papel precisamente de la banca de inversión, ¿no? De apoyar eso, de que esos proyectos sean entendidos por la entidad financiera, por el fondo de inversión o por el inversionista privado, y que obviamente pueda uno hacer como esa, ¿no? esa sintonía dentro de lo que está buscando el inversionista con el proyecto, ¿no? Y poderlo llevar a que esos flujos y demás, o esos valores, o esos inductores de valor sean entendidos por el inversionista, porque a veces los inversores, y tú lo sabes mejor, Gabriel, en el sentido que hoy en día han tomado fuerza, por ejemplo, ya estoy hablando de algo muy... digamos top, que son los unicornios, ¿no? Y esas grandes tecnológicas, pero eso requiere, pues, obviamente un análisis muy importante, de una cierta sofisticación del análisis, y ahí yo creo que también tiene un papel muy importante la banca de inversión, de poder sintonizar esos dos mundos, entre a veces los proyectos que obviamente un municipio pequeño dice, bueno, yo quiero incorporarme ahí, quiero entrar en la tecnología, también me parece importante que los proyectos sean entendidos y también sean digeridos de una manera correcta, porque hay municipios, y va a decir algo de pronto exagerado, porque dicen, bueno, no, yo quiero entrar al blockchain o estoy en acueducto y quiero entrar a tener un acueducto sofisticado y no sé qué, y de pronto ni siquiera tienen los planos de las redes, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar o en el alumbrado público, ¿no? Dicen, queremos tener el alumbrado público, no sé qué, con toda la integración, y no lo tienen ni siquiera inventariado. Entonces, hay ciertas cosas por las que hay que pasar, y ahí es donde la banca de inversión o el acompañamiento creo que es bastante relevante. Adelante, por favor. Hay dos casos que quiero mencionar brevemente en relación con regalías. En esta experiencia que hemos visualizado con Octopus, había, por ejemplo, dos proyectos que han despegado rápido a nivel de tecnología. Hay uno de agricultura de precisión con drones, que es capacitar a muchachos en el territorio para que utilicen drones y provean servicios a los agricultores. Ese es un modelo de fácil estructuración, lo permite el fondo de regalías y no requiere la complejidad de la estructuración de un negocio de infraestructura.
en donde si hay que comprar tierras, hacer estudios de suelos, diseños, es más complejo. Hay algunos proyectos en tecnología que son mangos bajitos para trabajar. Hay otro, por ejemplo, de fortalecimiento de pymes a nivel territorial en pequeños y medianos municipios, para lo cual aplica regalías, que es un módulo de capacitación y de asistencia de tecnología pymes, por ejemplo, de turismo, que juega. Entonces hay que identificar también proyectos asequibles, que hayan funcionado bien y que podamos canalizar recursos a través de estas líneas. No embarcarnos en cosas faraónicas, a veces muy complejas de armar, sino que hay mucha solución a la mano a la cual podemos acceder. Ok, perfecto. Bueno, nos agradece Jesús Antonio. Lamentablemente hemos llegado al final por tiempo. Yo quiero muy especialmente agradecerle a Armando Gutiérrez y Omar Duarte por esta muy interesante charla, que por demás queda disponible en andinalinkSmartCities.com para que las personas que quieran volver a verla o recomendarla la puedan sintonizar bajo demanda en el ciberespacio. Entonces recuerden en andinalinkSmartCities.com y en el canal de YouTube de Andinalink Virtual. Seguiremos invitando a Armando y a Omar para discutir estos temas porque hay mucha tela que cortar, por supuesto. Este abordaje es un abordaje, digamos, mero, pero también les queda a ustedes la invitación para que los contacten si quieren profundizar en proyectos de banca de inversión, proyectos de transformación digital, proyectos de ciudades inteligentes. Pues en lo público difícilmente vayan a encontrar a alguien más idóneo que esta asociación de ANAP. A Lucía por toda la convocatoria, muchísimas gracias, también a Mauri por todo el despliegue técnico, a Luz Marina como siempre por creer en este proyecto y promover la formación en todas las esferas del sector TIC. Y bueno, dice Roberto Ibarra que el diálogo fue excelente y que muchísimas gracias, y no queda más que decirles, Omar, a Armando, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la paciencia. Y porque esto también para nosotros son instrumentos de aprendizaje, de formación, y este diálogo es muy enriquecedor. Muchas gracias. Omar, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias bueno, de mi parte por la invitación y por la apertura que ha tenido Andinalink a hablar con ANAP y pues esta visión hacia los territorios sostenibles. Al final, pues nosotros queremos aportar en eso, ¿no? Que estos proyectos salgan adelante y que nuestro país pues se modernice y que tenga unos procesos cada vez más eficientes. Entonces, muchas gracias. A ustedes y a las 90 personas que estuvieron conectadas con nosotros durante la charla también, muchísimas gracias. Ustedes son la razón de ser de este tipo de actividades académicas y recuerden que pueden consultarlo en cualquier momento en Andinalink Smart Cities. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias. Chao.